Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Espero que estén de lo mejor una vez más. Quiero compartir algo maravilloso una vez para cada uno de vosotros. De un libro del autor Michael Berg, Ser como Dios, Cábala y nuestro último destino. Este libro es una carta dirigida a los internos de una prisión de la que nadie sale por buen comportamiento y donde todos están sentenciados a muerte. Tú que estás leyendo, eres habitante de esta prisión, al igual que yo, y para ambos se ha presentado una oportunidad extraordinaria. Ser como Dios, Cábala y nuestro último destino. De Michael Berg. Que se haga la voluntad de todos, lleguemos a ser como Dios, revelando amor incondicional para la humanidad, y juntos escoltar la nueva era de la iluminación, y paz para nuestros hijos y sus hijos, y los hijos de sus hijos, y así sucesivamente, con amor y reconocimiento para mis hijos y para todos los hijos en todas partes. Agradecimientos. Mis padres Ravi y Karen Berg me han dado muchos regalos de valor incalculable. Sin embargo, el regalo más grande que me ha brindado y a millones de personas de todo el mundo ha sido su guía en la sabiduría espiritual de 5,000 años de antigüedad conocida como Cábala. Desde que comenzaron a hablar, escribir y enseñar sobre Cábala, ha dado los conceptos clave en grado de exactitud y claridad nunca antes conocido. Más aún después de haber conducido sus vidas de acuerdo con estos principios espirituales, representan un ejemplo viviente de ser como Dios en acción. Me resulta imposible expresar de forma adecuada toda la gratitud que siento hacia mis padres y sé que nunca podré recompensarlos por todo lo que me han dado. Todo lo escrito aquí es resultado de lo que me han enseñado y espero haber expresado sus enseñanzas fielmente. Con el amor más profundo y el respeto más grande ofrezco este libro como un tributo para ellos. También quisiera dar las gracias a mi hermano Yehuda por ser mi amigo y compañero en este camino que recorremos para continuar el sueño de nuestros padres de dar a conocer esta sabiduría al mundo entero. Asimismo agradezco a Jay Collins, Paul Wolf, Peter Gussardi y Esther Sibili, que me ayudará a plasmar con claridad estas antiguas ideas en el papel. Mi socio y compañero más importante de todos los días es mi esposa. Tengo mucho que decir acerca de Mónica, pero para mí lo más importante es lo siguiente: sin ti no tengo nada, contigo lo tengo todo. Una carta abierta. Este libro es una carta dirigida a los internos de una prisión extraña porque entre sus muros hay montañas, ríos y puestas de sol. También hay aves exóticas, enfermedades raras, minidramas, maxidramas, melodramas y los discos compactos más recientes. Esta cárcel no tiene nombre, pero al paso de los años los reos le han puesto uno y así se le conoce. La llaman vida. De este lugar nadie sale por buen comportamiento, todos están sentenciados a muerte. Es por eso que esta carta encierra un mensaje urgente y de un valor incalculable. Tú que las estás leyendo, así como yo, somos habitantes de este presidio. Sin importar cuán cómodo sea nuestro entorno, en la historia de este penal abundan leyendas sobre intentos de escape, relatos de escapistas expertos, pero la vida en cautiverio ha sido prácticamente igual durante miles de años. Lo cual significa que la mayoría de los reclusos no se han dado cuenta de que están encerrados dentro de una prisión. Sin embargo, ahora se nos presenta una oportunidad extraordinaria, una oportunidad decretada históricamente, una oportunidad escrita en el código genético de nuestro universo. Es como una rendija en la puerta del presidio que se abre para dejar pasar un rayo de luz. Ahora, te pido que consideres este libro como un informe de ese rayo de luz, esa luz que emana del creador de nuestro universo. Podemos seguirla hasta su origen. Cuando lo hagamos, descubriremos nuestro propio. Cuando esto sucede, en lugar de rezar a Dios, obedecer a Dios, tenerle miedo a Dios o rechazar a Dios, llegamos a ser como Dios. Pero ¿con qué autoridad me atrevo a expresar tal cosa?
con la que me confiere una fuente verdadera y definitiva? En primer lugar, quiero aclarar que ninguna de las verdades que estoy a punto de revelar proviene de mi persona. Yo solo soy un reportero y la fuente de mi noticia es una sabiduría de 5000 años de antigüedad llamada Kabbalah. Mi punto de referencia es el Zohar, 23 volúmenes de texto escritos en arameo que constituyen el legado principal de la sabiduría de Kabbalah. Hace 2000 años el Zohar reveló verdades que la ciencia recién está confirmando. Yo tuve el gran privilegio de realizar la primera traducción completa del Zohar al inglés, proyecto que me llevó 10 años. En el aspecto humano, mi autoridad proviene de un linaje de gigantes cabalistas e ilustres guías quienes durante miles de años han vivido, revelado y transmitido las enseñanzas de Kabbalah, a veces en secreto y otras ante grave peligro, pero siempre con la certeza de que llegaría un momento en que esta sabiduría saldría de este reino desconocido y estaría disponible para todos los habitantes de la tierra. Un instante en que las puertas de la prisión se abrirían para concluir así con una larga historia de dolor, sufrimiento y muerte. Un momento en el que las personas llegarían a ser como Dios. Ese momento es ahora. Michael Berg. Introducción. La roca y la montaña. La roca forma parte y es de la misma naturaleza que la montaña. Pero cuando se desprende deja de llamarse montaña y pasa a llamarse roca. Si un solo átomo de su esencia ha cambiado, pero al sacarla de la montaña se convierte en otra cosa. Ahora, si devolvemos la roca a la montaña, entonces esta deja de ser una roca. Es decir, la existencia de la roca no está determinada por su sustancia, sino por su relación con la montaña de la cual se originó. La Kabbalah enseña que así como las rocas provienen de las montañas, los seres humanos provienen de Dios. A nivel del alma, los humanos tienen exactamente la misma esencia que Dios. En esencia, los humanos son como Dios. Entonces, ¿cómo nos convertimos en rocas? La Kabbalah habla de una energía negativa en el universo, una especie de herramienta cortante que nos desprende de Dios. Esta fuerza tiene un nombre extraño con el cual estarás muy familiarizado al final de este libro. Se la conoce como deseo de recibir solo para sí mismo. También se la conoce como naturaleza egoísta, un estado en el que nos mantenemos casi toda la mayor parte del tiempo y que por lo tanto es la causa de todo nuestro dolor y sufrimiento. La montaña de Dios, deseo de recibir solo para sí mismo, la roca eres tú. De eso precisamente trata este libro, de vencer esa energía, de revelar nuestra esencia verdadera y legítima de llegar a ser como Dios. Este libro es una guía para ese viaje supremo. Su meta es mostrarnos el camino, motivarnos, ofrecernos herramientas, orientación y valor. Se lo pongo en sus manos en nombre de los guías que me han precedido, seres ilustres que culminaron la jornada para llegar a ser como Dios y trazaron un mapa a seguir para el resto de nosotros. La lista de cartógrafos comienzan con Abraham y Moisés y se extiende a lo largo de los siglos, incluyendo al cabalista como Rab Shimon Bar Yochai, Rab Isaac Luria y el Baal Shem Tov. Destaca en el siglo pasado Rab Ashlag, quien recibió la autorización divina para revelar la información de Kabbalah que se había mantenido en secreto desde tiempos inmemoriales. Él fue el primer cabalista en escribir la sabiduría que por miles de años solo se había podido transmitir oralmente de maestro a discípulo. Podemos decir, entonces, que este libro se hace realidad gracias a una licencia que nos otorga nuestro universo, gracias a esta decisión divina y a la ventana en el cosmos que se ha abierto en esta era. La sabiduría de la Kabbalah está ahora a disposición de hombres, mujeres y niños. Antes de continuar quisiera explicar lo siguiente. La palabra Dios no es un término ideal. Jamás ninguna palabra ha cargado con un peso tan grande de significados e interpretaciones erróneas. Por esta razón, los cabalistas rara vez usan esta palabra. Luz del Creador es una expresión más precisa, porque el Creador que conocemos es una energía de generosidad y realización. Es la luz del Creador la que experimentamos cuando nos invade de alegría, o cuando la belleza ilumina repentinamente nuestras vidas. Dicho esto, como la palabra Dios representa en general a un ser divino de perfección total y potencial supremo, lo utilizaremos aquí en este sentido, independientemente de cualquier creencia religiosa.
Una vez un grupo de almas descendió a este mundo por una larga escalera. Al llegar al último escalón suspiraron, saltaron hacia el mundo y se convirtieron en seres humanos. Suspiraron porque sabían que su nacimiento, su entrada a este mundo, significaba separarse de Dios. A medida que pasaban los días en la tierra, estas almas no dejaban de saltar en un intento por alcanzar el último peldaño de la escalera. Querían regresar al cielo. Algunas saltaron en vano unas cuantas veces y luego se conformaron con la existencia humana. También había otras que no querían resignarse y saltaron cientos, hasta miles de veces. Pero al final fracasaron y tampoco alcanzaron la escalera al cielo. Sin embargo, una persona fue diferente. Él empezó a saltar, siguió y siguió saltando y nunca dejó de hacerlo. Finalmente Dios lo recogió y lo llevó de nuevo al cielo. Puede que no le parezca, pero este libro es enorme anuncio de neón. Su mensaje es: sigue saltando, la tarea no cesa. Sigue saltando. Los problemas de la vida pueden parecer insuperables. Sigue saltando. Inclusive podemos olvidar lo que estamos tratando de alcanzar. Sigue saltando. Y si tenemos alguna pregunta, la pregunta no es ¿por qué?, ¿cuándo?, ¿quién?, ni qué. La única pregunta es: ¿ya llegué a ser como Dios? Capítulo 1. Una rendija en la puerta de la prisión. Había una vez un príncipe que vivía en un majestuoso palacio que estaba lleno de tesoros de todos los rincones de la tierra. Alfombras persas, tapices franceses, mesas talladas a mano y las pinturas más finas de Europa y Asia. En las habitaciones había superabundancia de platos de plata con frutas, orquídeas y arreglos de flores exóticas. Pero había un problema. Todas las ventanas estaban completamente cubiertas con persianas. Ni un solo rayo de luz penetraba, por lo que el palacio permanecía en la completa oscuridad. El problema era que el príncipe ignoraba por completo la abundancia que lo rodeaba. Un buen día, un sirviente se armó de valor y le preguntó al príncipe por quién vivía en un palacio tan oscuro como la noche más negra, y el príncipe reaccionó con asombro. Hasta ese momento desconocía que hubiera una alternativa. Alegremente, el sirviente abrió las persianas del palacio por primera vez y entonces el príncipe pudo admirar la belleza y la abundancia por todas partes. Estas habían estado a su alcance todo ese tiempo, simplemente había sido incapaz de verlas. Así como las persianas en esta historia, hay una rendija en la puerta de nuestra prisión. No sabemos cómo llegó ahí, pero lo cambia todo. La luz del sol desvanece la oscuridad y las imágenes de un mundo inmensamente feliz danzan en las paredes. De pronto nos damos cuenta de que la prisión no es en realidad el mundo como nos han hecho creer. Es simplemente una prisión con acceso a internet de alta velocidad, pero una prisión al fin y al cabo, donde los muros son los sufrimientos y las rejas son la muerte. Tú y Dios, muro de la prisión, deseo de recibir solo para ti mismo. La rendija en la puerta nos desafía a evaluar despiadadamente nuestra situación sin censura y no en su versión apta para todos los públicos. Debemos comprender que esta vida es una prisión. En vez de engendrar desesperación, una evaluación es de realidad una declaración de libertad y esperanza. Los últimos recursos de la desesperación son pensar que nos desvanecemos en el tiempo, que estamos destinados a morir y a aferrarnos a la ilusión de que estamos separados de Dios. Sustituirlos requiere determinación, dar un paso al frente. Es como si sufriéramos una situación destructiva y enfermiza, viviéramos una relación amorosa humillante o el trabajo fuera insatisfactorio, y después de todas las negaciones y justificaciones tuviéramos un momento de claridad y de pronto nos damos cuenta de que no hay más balances. Se acabó el sopesar los pros y los contras, simplemente nos vamos porque sabemos que tenemos que hacerlo. Este es el firme compromiso necesario para abandonar esta existencia de dolor y sufrimiento y así regresar a un mundo de alegría. El viaje a ser como Dios debe convertirse en algo más que una idea intrigante. Debe transformarse en una realidad que penetra todas nuestras células con la fuerza del destino. En comprender que una perfecta y total unión con Dios
donde los pensamientos de Dios se convierten en nuestros pensamientos, las acciones de Dios en nuestras acciones y las intenciones de Dios en nuestras intenciones. Se trata de un proceso natural, no de una conversión religiosa. Es una transformación que se lleva a cabo en el lugar invisible de nuestras almas, tan natural como una semilla que se convierte en un roble, y no tiene nada que ver con la fe, la moralidad ni con ganarse el cielo por buenas acciones. Es una transformación que nace de la ciencia de la verdad más antigua de todas, Cábala. Y Cábala no es religión sino una tecnología que precede a la religión. Entonces, la pregunta es, ¿por qué siendo el escape un proceso tan natural, es un camino tan inexplorado? ¿Por qué solo pocos en la historia han logrado escaparse de los muros de esta prisión? La respuesta es que la ruta de escape da con el guardia máximo de la prisión. Este vigilante es la fuerza negativa a la que los textos antiguos se refieren como deseo de recibir solo para sí mismo. Es una fuerza programada dentro de los átomos de la naturaleza física que se opone a cada esfuerzo que hacemos por cambiar. Así, a partir de ese momento dará esta fuerza un nombre: el oponente. Mientras no comprendamos la naturaleza insidiosa y malintencionada del oponente, no hay esperanza de escapar. El oponente no se presenta con su uniforme de guardián, sino que viene disfrazado con la ropa de un amigo y luego nos traiciona sin cesar, entregándonos a los captores. Pero aún el oponente nos convence de que él es nosotros. Lo que llamamos vida es nada menos que un enorme caso de identidad equivocada. Y mientras no distingamos nuestra identidad de la del oponente, permaneceremos en prisión. Entonces, emprendamos un viaje por la carretera de la transformación, impulsados por la repugnación hacia el oponente. Un viaje conducido incesante, implacable y alegremente, preguntándonos a cada momento, ¿esta decisión me está acercando o alejando de Dios? Por supuesto, la mente dirá, este es solo un libro, no puedes tomarla tan en serio. ¿Qué posibilidades tengo de recordar esta naturaleza divina que aparentemente llevo en mi interior cada vez que tomo una decisión? ¿Cómo puedo escalar muros que muy pocos antes que yo han escalado? Al oponente le encanta que te sientas así, pero los hermanos Wright no se sentían así. Tampoco Leonardo da Vinci. En cada cambio del paradigma, lo imposible presenta sus implacables credenciales. Se rechaza y lo impensable se convierte en norma. Y ahora otro movimiento sísmico ha ocurrido. Tenemos la fortuna de estar vivos en el momento más extraordinario de la historia de la conciencia humana. Es el momento en que lo que una vez resultó absurdo se convertirá en lo más común. Ahora es posible que un gran número de personas escapen de la prisión de dolor, sufrimiento y muerte. Y al hacerlo, formarán una masa crítica que cambiará el mundo para todos los demás. Ahora es solo cuestión de mecánica. ¿Con qué instrumento pequeño y desafilado podremos ir picando las paredes del calabozo, día tras día, año tras año, hasta que un día podamos respirar al aire libre y la luz del sol? Ya llegaremos ahí. ¿Qué esperanza tenemos frente al guardián insidioso, capaz de adoptar diferentes formas, que vigila las rejas de la prisión? Ya llegaremos ahí. Este libro es una invitación a un viaje, el viaje supremo de prisionero a Dios. Se te brinda a ti, cortesía de esa rendija en la puerta que acaba de abrirse en esta era, en la cual tenemos la gran dicha y fortuna de vivir. Capítulo 2. Dios disfrazado de ti. El guardia que vigila la reja de la prisión es absolutamente despiadado. El trato brutal a los prisioneros se ha prolongado por miles de años, por lo que ahora los presos están magullados, desesperanzados, refugiados en sus literas y mirando al exterior entre los barrotes de sus celdas. Un día bueno para ellos es simplemente uno sin dolor. El guardia, el oponente, ha convencido a sus prisioneros de que somos pequeños e insignificantes, cuando en realidad, sean cuales sean nuestros sueños de realización más grandes, estos apenas rozan la superficie de lo que es posible.
La verdad es que estamos destinados a ser como Dios, pero hemos sido engañados para convertirnos en internos de una prisión, actuando como hormigas, indiferentes ante la espantosa distancia que hay entre lo que somos y lo que podríamos ser. Rebotamos una y otra vez entre acciones y reacciones. Podríamos ser infinitos, pero hasta que comencemos a captar ese potencial, permaneceremos confiados en las literas de nuestra prisión. De acuerdo a la Biblia, el hombre fue creado a la imagen de Dios. A la imagen de Dios el hombre fue creado. La Cábala enseña que no hay palabras superfluas en la Biblia. Entonces, ¿por qué la repetición? ¿Por qué obliga al lector a prestar atención? Comprende muy bien esto. Tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Tú tienes la misma esencia y por lo tanto el mismo potencial que Dios. Tú estás destinado a ser como Dios. Así que pregúntate sin cesar: ¿soy ya como Dios? ¿Estoy manifestando poderes divinos? ¿Puedo curar a los enfermos y bendecir a las personas? ¿He resucitado a los muertos? Entonces la vara de medir repentinamente se extiende hasta el infinito. Ya no me mido solo en relación conmigo, me mido en relación con Dios. Tu potencial divino, tú, deseo de recibir solo para sí mismo. Este es nuestro potencial, quienes quiera que seamos, cualesquiera que sean nuestros impedimentos reales o imaginarios. Moisés era frágil físicamente y hablaba ceseando. La grandeza no está reservada para los grandes. Los grandes son simplemente quienes han sido capaces de enfrentar y cumplir con su destino. Cada uno de nosotros tiene un destino más infinito del que conoce. La monotonía y el aburrimiento que nacen de este potencial no alcanzado o abandonado es la televisión y su aumento en el índice de audiencia. Es la computadora y el tiempo que pasamos en sus juegos, cuando en realidad hemos nacido para componer sonatas. Si no estás haciendo lo que naciste para hacer, y cada persona nació para hacer algo extraordinario, nunca te sentirás satisfecho. Imagina al doctor Jonas Salk optando por ser un exitoso hombre de negocios, un ciudadano generoso y un excelente padre, pero sin pisar jamás un laboratorio, lo que parecería una vida dedicada a hacer el bien. Hubiera sido un hecho trágico si el destino de su vida, que era eliminar ese dolor y sufrimiento del mundo, no se hubiera cumplido. El doctor Jonas Salk descubrió la vacuna antipoliomielitis infantil en un momento en que la destructiva enfermedad estaba en plena epidemia. Un gran líder espiritual con miles de estudiantes y libros en su haber, contó en cierta ocasión su historia. Cuando tenía 11 años de edad, dijo: era una causa perdida como estudiante. Nunca les hacía caso a mis maestros y me escapaba de la escuela cuando se me antojaba. Pero una noche escuché a mis padres en la habitación de al lado, hablando de mí. Mi madre estaba llorando. ¿Qué vamos a hacer con nuestro hijo?, le preguntaba a mi padre. No tiene ningún interés en sus estudios. No quiere ir a la escuela y un día de esos los expulsarán. Entonces, ¿qué será de él? Mientras yo la escuchaba ocurrió algo extraño. Pude sentir su angustia tan agudamente como si hubiese sido la mía propia. Corrí hacia la habitación y le dije que me perdonara. Le prometí que desde ese momento sería un estudiante aplicado y obediente. Hice esa promesa no porque me interesaba estudiar, sino porque quería a mi madre y no deseaba causarle daño. Cumplí mi promesa y cambié mi comportamiento. Me volví un alumno estudioso, nunca perdí un solo día de clases y me convertí en el erudito que está frente a ustedes. Lo que quiero decir es que si yo no hubiera escuchado a mis padres aquel día, ¿qué hubiera sido de mí? Bueno, hubiera sido una buena persona, pues estaba en mi naturaleza hacerlo. Hubiera rezado, ayudado a los necesitados y enseñado a muchos otros a ganarse la vida. Sin embargo, imaginen qué hubiera pasado una vez que dejara este mundo y llegara a ese lugar conocido como corte celestial. Mis jueces preguntarían: ¿dónde están tus miles de estudiantes? Yo los miraría boquiabierto y contestaría: ¿de qué estás hablando?
Fui comerciante e hice buenos negocios, pero no tuve ninguna información para impartir ni siquiera a unos cuantos estudiantes, menos a miles. Mejor hablemos de las grandes cantidades de dinero que di a la beneficencia. Y entonces ellos dirían: ¿dónde están las docenas de libros que tenían que haber escrito? Una vez más los miraría como si estuvieran desquiciados. ¿Qué quieren decir con docenas de libros? Yo no fui un analfabeto, podía leer y escribir, pero no tuve ningún motivo para escribir libros. No tuve nada que enseñar a nadie. Mejor hablemos de los muchos gustos de generosidad que les brindé a mis amigos, mi familia y mis clientes. Sería entonces cuando ellos me mostrarían todo lo que pude haber logrado, todo lo que debía haber hecho. ¿Puedes imaginar la pena tan grande que sentiría en ese momento? No hay infierno más grande que ver lo que podíamos haber hecho y fracasamos al no hacerlos. Entonces, esta es la medida. ¿Dónde estoy? No en referencia a los demás, sino en referencia a mí mismo. ¿Dónde estoy en el camino de mi propio potencial? El incremento no debe ser lineal, sino exponencial. Un pequeño crecimiento aumenta nuestro sentimiento de satisfacción de manera exponencial y cada paso hace que el próximo sea más fácil. Si nuestros pensamientos y acciones no nos están acercando a Dios, necesitamos cambiar. ¿Qué progreso estamos haciendo? Eso no puede medirlo nadie más que nosotros. Necesitamos preguntarnos lo siguiente: si continuamos con la trayectoria de nuestra vida por 5, 10 o 20 años, ¿dónde estaremos? ¿Llegaremos a ser como Dios? La respuesta debe hacernos replantear nuestros esfuerzos. Conforme destruimos las cadenas de nuestra prisión y fundimos de nuevo nuestra esencia con la de Dios, revelamos nuestra naturaleza divina más y más. Con el tiempo podemos llegar a ser inmortales e inclusive a resucitar muertos. Es esta visión la que mantenemos frente a nosotros, inamovible. Mientras tanto, el oponente hará su trabajo como guardia supremo de seguridad en la penitenciaría que habitamos y como jefe de operaciones de nuestro sistema universal de dolor y sufrimiento. Su trabajo es asegurarse de que no tomemos conciencia de nuestro potencial, pero si por un minuto nos diéramos cuenta de quiénes somos en realidad y cuán grande es nuestro destino, la balanza cambiaría de posición y entonces saldríamos de la prisión, no como prisioneros, sino como Dios. El mundo en la batalla. Estamos atrapados en un paradigma de insignificancia. Lo que decimos no importa. Lo que hacemos no tiene efecto. Nos encontramos aislados, separados, limitados. Somos rocas. Tomar conciencia de nuestro potencial destruye el paradigma de insignificancia y conduce al nuevo conocimiento de nuestra propia existencia. Todo importa, todo cuenta, todo afecta a todos los demás. El oponente nos tiene convencidos de nuestra impotencia, cuando la realidad es que con cada acción el mundo está sobre una balanza y nosotros estamos inclinándola. Si cometemos una acción negativa hoy, alguien en alguna parte del mundo recibirá la energía negativa que nuestro acto liberó en el universo. A su vez, esa persona se sentirá incitada a cometer alguna acción negativa de forma que la negatividad aumentará exponencialmente. Al final de cuentas, volverá a quien la originó. En la época del gran cabalista Rabbi Isaac Luria, vivió un eminente sabio y erudito de nombre Rav Joseph Karo. Una vez, después de semanas de meditación sobre un difícil pasaje de la Biblia, Rav Karo comprendió su significado más profundo. Complacido, planteó la pregunta a un alumno, esperando que el alumno apreciara la explicación de su maestro. Para su sorpresa, el estudiante encontró la respuesta inmediatamente. Rav Karo no podía creer que lo que le había llevado semanas de intensos estudios descubrir le ocupó al alumno solo unos cuantos minutos. Desanimado, empezó a cuestionarse a sí mismo. Tal vez se le había dado demasiado mérito. Tal vez debían dejar de enseñar. Caminando por las calles se encontró al eminente Rav Luria, quien le preguntó por qué se veía tan desanimado. Después de escuchar pacientemente, Luria habló.
Había un pueblo cuya agua provenía de un manantial en la cima de una montaña. Pocos pueblerinos tenían la fuerza para subir hasta la cima, así que era tarea de un solo hombre acarrear agua para el pueblo entero. Le llevaba muchas horas llenar los enormes baldes. Cuando terminaba, todos venían y llenaban sus recipientes de agua, lo que por supuesto les llevaba solo minutos. Hasta el más débil de ellos hacía sin dificultad. Lo que estoy diciendo es que todas esas semanas que pasaste trabajando abrieron un canal de comprensión. Una vez abierto el canal, resultó fácil para tu alumno comprender lo que a ti te llevó tanto tiempo. Lo que pensamos y lo que hacemos entra en la conciencia global y la cambia. Según Rav Ashlag, cada vez que una persona elimina tan solo un fragmento del deseo de recibir solo para sí mismo, el incremento en la conciencia se acumula para el alma global. Cada vez que uno de nosotros revela más de su naturaleza divina, ello influye en el ser colectivo. Conforme te haces como Dios, resulta más fácil para otro ser como Dios. El mundo está sobre la balanza. Capítulo 3. Certeza. Durante los 9 meses que posamos en el vientre de nuestra madre, un ángel sostiene una vela para nosotros con la finalidad de enseñarnos la sabiduría del universo. Percibimos todo desde el comienzo hasta el final del mundo. Cuando nacemos, el ángel nos da un golpe certero en el labio superior, haciéndonos olvidar todo lo que hemos aprendido. Sin embargo, algunas huellas de esos recuerdos se quedan en nuestra alma. La idea de Dios resuena en nosotros y es en esta resonancia sobre los residuos de esos recuerdos que construimos nuestra conciencia. Relato cabalista. Entramos en el mundo físico olvidándonos de nosotros mismos, pero en algún lugar de nuestras almas recordamos algo. El potencial de ser como Dios se agita. Estos recuerdos son la base de los que los cabalistas llaman certeza, que de acuerdo con el Zohar es uno de los secretos para activar nuestra naturaleza divina. Certeza no solo de que podemos lograrlo, sino de que lograremos. La certeza es una vasija. De acuerdo con la Cábala, para que la luz del Creador se revele, debe haber una vasija que la reciba. El nombre de esta vasija es certeza, y el nivel de la luz revelada depende de las fuerzas de la certeza. El Zohar afirma que no existe un solo instante en el que no haya luz. Es solo la vasija la que limita la cantidad de luz manifestada. Cuando logramos una certeza total, nos volvemos como Dios. Bendición, ser como Dios, realización, vasija y certeza. Oponente es anticerteza. El oponente es el sembrador de la duda, el imitador de la vasija. En el paradigma de insignificancia del oponente, nosotros no podemos ser como Dios porque creemos que no podemos ser como Dios. La Biblia relata la historia de una mujer de Sunem que cuidó a Elías el profeta, Eliseo el profeta. Me has cuidado muy bien, le dijo Eliseo a la mujer un día. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Puedo interceder con el rey o con alguno de sus generales sobre algún asunto que necesites? ¿Cómo podrá ayudarte? La tsunamita contestó que era una mujer sencilla y no requería nada especial, pero una vez que se fue, Eliseo preguntó en voz alta, ¿qué puedo hacer por esta fiel mujer? Gehazi, su sirviente, respondió, Maestro, la tsunamita es una mujer mayor y nunca ha tenido un hijo. Eliseo la mandó llamar y dijo, tú darás a luz a un hijo, indicando el día exacto en que la criatura nacería. Sorprendida, la tsunamita contestó, no te burles de mí, no me mientas. Pero Eliseo le aseguró calmadamente que ocurriría exactamente como había profetizado, y así fue. Ella dio a luz a un niño el día exacto que Eliseo profetizó. Los años pasaron y el niño creció. Un día, mientras cortaba pasto en los campos, el chico se quejó de un dolor de cabeza. Su condición empeoró y más tarde, sentado en el regazo de su madre, murió. La tsunamita llevó al niño a la cama donde el profeta dormía cada vez que iba al pueblo y la acostó en ella. Cerró la puerta de la habitación, fue a buscar a su esposo y dijo,
envíame a uno de los sirvientes, uno de los jóvenes que trabajan contigo, y también uno de los burros, y déjame ir con él. Hombre de Dios, que está predicando en las afueras del pueblo. El marido preguntó por qué quería ir con el profeta, pues no era primero de mes ni Shabbat, pero la sunamita dijo simplemente: la paz sea contigo, adiós. Ella cabalgó hasta el monte Carmelo, donde el profeta estaba enseñando, y cuando el profeta la vio, pidió a Gehazi que le preguntara sobre la familia. La sunamita dijo al sirviente que todo estaba bien. Sin embargo, cuando se acercó al lugar donde estaba el profeta, se abrazó a sus piernas. Gehazi se apresuró para apartarlo, pero el profeta exclamó: déjala, tiene un gran sufrimiento. Dios no me hizo saber, no me permitió verlo, no me lo dijo. Entre lágrimas la mujer gritaba: ¿pedí un hijo de Dios? No lo hice. Te imploré que no te burlaras de mí. ¿Qué clase de faraón fue darme un hijo que muera a tan temprana edad? El profeta dijo a Gehazi que se pusiera una capa, tomara el bastón del profeta y fuera a colocarlo sobre el rostro del niño. Si en el camino te cruzas con alguien, le advirtió el profeta, no hables sobre esto. Aun si alguien te bendice, no le contestes. La mujer se mantuvo cerca de Gehazi mientras se dirigía hacia el niño, jurando que no se separaría de un lado hasta que reviviera a su hijo. Pese a la advertencia del profeta y a las protestas de la sunamita, Gehazi mencionó su misión a varios conocidos que se encontró en el camino. Cuando llegaron con el chico, el sirviente puso el bastón sobre el rostro del niño, según había indicado el profeta, pero nada sucedió. El niño permaneció quieto como una roca, sin mostrar ni siquiera un parpadeo. Gehazi y la sunamita corrieron de regreso con el profeta, y la madre comenzó a llorar sin control. El profeta se puso y abrigó y recorrió el camino hasta la casa. Entró en la habitación y cerró la puerta. Rezó a Dios y entonces se recostó sobre el niño. Puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre los ojos del niño y sus manos sobre las manos del niño. Lentamente el cuerpo del crío entró en calor. El profeta se levantó, caminó alrededor de la habitación durante algunos minutos y luego se recostó de nuevo sobre el niño. Repitió este procedimiento 7 veces y tras la última, el niño abrió sus ojos. El profeta dijo a Gehazi que llamara a la sunamita. La madre entró a la habitación y al ver a su hijo vivo cayó de rodillas y se inclinó ante el profeta, llorando, pero esta vez con lágrimas de alegría. Cargó a su hijo y partió. Esta es la historia de la vasija, conocida como certeza oculta bajo muchos niveles de significado codificado. ¿Por qué la mujer dice adiós a su marido en vez de comunicarle la muerte de su hijo? La respuesta reside en la tecnología de la certeza. Cuando no creemos que la muerte puede ser derrotada, no sucederá. La falta de certeza cierra la vasija. La sunamita no confió en su marido porque sabía que el nivel de certeza de éste no era suficientemente para regresar a su hijo de la muerte. De habérselo dicho a su marido, el profeta no hubiera podido hacer el milagro. El padre sin duda alguna habría rezado por la resurrección de su hijo. Habría querido creer muchísimo en esa posibilidad, pero el simple acto de querer creer no es lo mismo que la certeza. Las buenas intenciones aún limitan la vasija. Así es el poder insidioso de la duda. Muchos consideran a la Biblia palabra de Dios, pero se niegan a creer en el poder de la resurrección pese a que esté escrito en las páginas de la Biblia. Esto es el oponente en acción, sembrando sus semillas en los campos del dolor, el sufrimiento y la muerte, diciéndonos, convenciéndonos de que no podemos ser como Dios. El oponente conoce, pues, el poder del despertar de la certeza, del conocimiento último de quiénes somos y en qué lo podemos convertirnos. Dios, con la certeza como cimiento, podemos pasar a lo siguiente, un conjunto extraordinario de declaraciones que cambiarán nuestras vidas para siempre. Bueno, amados hermanos, este es un poquito que lo he compartido de este libro, que son 3 capítulos
de ser como Dios, cábala y nuestro último destino. Que el Eterno lo bendiga grandemente y que se haga la diferencia en vuestras vidas. Este es el tiempo que tenemos que aprovechar, que las bendiciones que nos esperan va adelante. Que el Eterno lo bendiga grandemente. Y hablado del hermano Fagaro del manantial del cielo para cada uno de vosotros. Bye bye.